Hola chicos del Colegio Sierra Morena CS Jornada Tarde, habla su director de curso Camilo Herrera. En esta oportunidad vamos a mirar un tema que tiene que ver con el área de ciencias naturales y el cual va a generar unos conceptos básicos para trabajar el área de química y física. A nivel general, pues estas materias se arrancan desde estos ciclos. ¿Para qué? Para que a medida que el estudiante vaya avanzando, vaya adquiriendo más conocimiento en temas relacionados con las variaciones de estudio en las ciencias naturales y así, cuando llegue a bachillerato ya tengan los conocimientos básicos para poder enfrentar ya lo que es química y física como materias ya que están dentro del proceso. Entonces, para eso, hoy vamos a explicar básicamente qué es el concepto de materia y a partir de eso, qué características son las que posee la materia para que tenga esta catalogación. Entonces vamos a empezar diciendo que cuando hablamos de la materia vamos a hablar de que el universo está formado por ella, desde el agua que consumimos, desde los alimentos que comemos, desde el suelo que pisamos, desde el agua que tomamos, todo ello va a tener el concepto de materia en su interior o lo va a formar como tal. Esa materia, cuando la empecemos a definir, va a tener varias formas de definirla, pero vamos a ver la más básica y la más fácil para que empecemos a entrarnos en ese mundo de la química. Entonces, cuando hablamos de la materia, la materia a nivel general, mucha gente la describe como todo lo que nos rodea a nosotros, todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea es materia. Lo que va a cambiar es la forma en la que se presenta esta. Más adelante nos vamos a dar cuenta que la materia va a estar presente en diferentes estados, líquidos, sólidos, gaseosos, y que a partir de eso las características entre una en comparación con otra van a ser muy diferentes. Pero a nivel general, la materia es todo lo que nos rodea. Cuando hablamos de la materia, ella va a tener unas características. ¿Qué es una característica? Es algo que la identifica. Entonces, cuando hablemos de eso, de la materia, vamos a encontrar unas características, que es algo que la va a empezar a identificar como un término ya independiente de otros. Y esas características van a ser básicamente dos tipos de características. Unas se van a llamar características generales. Generales. Y el otro tipo de características se van a llamar específicas. Bueno, aquí la pregunta sería, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre general y específico? Entonces, cuando se habla de una característica general, es que la comparte todos los tipos de materia, independientemente de su forma, de su textura, de su color, todas van a tener esas características generales. Mientras que por otra parte el término específico significa que ya depende del material propiamente que yo esté trabajando. Al igual ya vamos a ver ahorita cada uno de ellos. Entonces, cuando hablemos de características generales, vamos a hablar básicamente de dos. La primera tiene que ver con la cantidad de materia que existe en el objeto que yo estoy trabajando. Y desde hoy la vamos a llamar masa. Entonces, cuando hablemos de características generales, la primera característica general que aparece es la masa. La masa. ¿Cómo se define la masa? La masa es una cantidad. Una cantidad. En este caso, una cantidad de ¿qué? De materia. Que tiene un cuerpo. De materia de un cuerpo. O de un objeto. La masa es básicamente una cantidad de materia. Un ejemplo de ello es cuando nosotros vamos a una carnicería. Cuando pedimos una libra, estamos pidiendo una cantidad. En ese caso, la libra como tal es la cantidad de masa que yo voy a comprar. ¿Para qué? Para cocinar mis alimentos. Por ejemplo, en ese caso, la carne. Si cuando yo voy al supermercado y me piden 1 kilo de arroz, estoy comprando una cantidad de material específico. O sea, en ese caso, una cantidad específica de arroz, que en ese caso, ¿cuánto sería? 1 kilo. Luego de eso, de la masa, va a aparecer otro tipo de característica, que es general, que es el volumen. Masa y volumen. Listo.
Bueno, ¿y qué es el volumen? Entonces, para nosotros desde hoy, el volumen ya no va a ser una cantidad de materia, sino va a ser el espacio que ocupa el espacio que ocupa la materia. Entonces, para explicar estos dos conceptos, voy a tomar en ejemplo dos cosas de nuestra cotidianidad. En este caso tengo un algodón y tengo aquí un tarrito de crema. Si no, bueno, en este caso, si yo pudiera tener acá, si ustedes pudieran ver el algodón que yo estoy viendo aquí, el algodón me dice que en cuanto a cantidad yo tengo aquí 25 gramos. Esa sería la masa que tiene el algodón que estoy sujetando en este momento. De igual manera, en esta cremita que tengo acá también son 25 gramos. ¿Sí? Si se dan cuenta, la masa en este caso para los dos objetos son los mismos, 25 gramos. Pero si yo comparo uno con el otro, nos vamos a dar cuenta que cuál es el que va a ocupar mayor espacio, el algodón, porque si se dan cuenta va a estar esparcido en una bolsita mucho más grande y él se va a intentar expandir o agrandar más para los 25 gramos. Mientras que la cremita, digamos que está compactada en este tarrito chiquitico. Si se dan cuenta aquí la relación entre masa y volumen, ¿qué nos quiere decir? Que la masa es una cantidad, en este caso son los 25 gramos que yo estoy trabajando, 25 gramos. Pero el que sí va a variar es el volumen, dependiendo de qué, de cómo esté conformado o de qué yo estoy comparando, en este caso, el volumen del algodón versus el volumen de la crema. El que va a ocupar más volumen es este en comparación con la cremita. Ahí esas son las dos características generales que aparecen cuando hablamos de materia. Si se dan cuenta va a estar en líquidos, sólidos y gaseosos. Cuando hablamos de una característica específica es propiamente ya características particulares de un objeto. Entonces, para eso voy a explicarlo por medio de esta cuchara. Entonces, tengo esta cuchara. ¿La cuchara va a tener una masa? Sí. En este caso, la cuchara tiene 5 gramos de masa. Tiene más. ¿Cuál es el volumen? El volumen sería todo el espacio que está ocupando esos 5 gramos, que sería toda esta parte de aquí. Pero si se dan cuenta, la cuchara va a tener otras características que ya dependen del material. Por ejemplo, es brillante. Si se dan cuenta, cuando llega la luz, brilla. Es sólida. Si se dan cuenta, es rígida la estructura. La otra, esta cuchara cuando yo la caliento, se va a calentar toda de manera uniforme a medida que va aumentando la temperatura. Entonces puede asimilar muy bien la temperatura. La otra, que por lo general cuando uno intenta doblarla va a generar oposición, no se va a poder doblar tan fácil, ni quebrar tan fácil, ¿sí? En comparación con otros objetos, como por ejemplo este. Tengo esta pasta, en este caso la pasta, al igual que la cuchara, son sólidos, ¿sí? Pero por ejemplo ella cuando llega la luz no va a brillar, no brilla, es opaca. Por otra parte, si hablamos de la flexibilidad de la pasta, la pasta va a tener una flexibilidad mucho mayor que la cuchara. Si se dan cuenta, yo la puedo doblar más fácil que la cuchara. Pero si hablamos de su rigidez, cuando yo genero fuerza, esta se va a partir mucho más rápido que la cuchara, o se va a doblar mucho más rápido que la cuchara. Yo la puedo seguir partiendo, la puedo seguir dividiendo. Si se dan cuenta, aunque yo tengo dos objetos diferentes, ¿sí? La característica de masa y volumen se va a mantener. Esta pasta va a tener masa y volumen, al igual que la cuchara. Pero ya cuando los comparo uno a otro, esta cuchara va a tener unas características muy diferentes a la pasta. A eso se le denomina características específicas. ¿Por qué? Porque depende del material que yo trabaje. Entonces, ¿cuáles son las características específicas que más se trabaja? La primera es la dureza. ¿Qué es la dureza? Es la capacidad que tiene la materia para no perder su forma y mantenerse tal cual como uno la está observando en el momento. Lo contrario a la dureza es la fragilidad, que es la característica que tiene que ver con
la capacidad de poder romperse o de no tener tanta oposición al momento de generar una fuerza. La otra, la conducción eléctrica, que básicamente significa bueno, hace referencia a un objeto el cual puede pasar electricidad. Si yo comparo, por ejemplo, la cuchara, que es de metal, y la pasta, que es harina de trigo, ¿cuál me va a conducir mejor la electricidad? En este caso, pues la cuchara, porque los elementos, perdón, los materiales metálicos conducen mejor la electricidad que, que por ejemplo, la pasta que está formada de harina. Y aquí hay varias. Está la conductividad térmica, está la elasticidad, está la compresión, pero básicamente ese es el resumen pequeño de qué es la materia y qué características posee. En próximos videos vamos a ver, bueno, ya sabemos que la materia tiene unas características, pero lo que no hemos visto todavía es cómo está conformada a nivel interna esa materia. Para ello, entonces va a haber otro video en el cual vamos a explicar cómo es la conformación interna del átomo. Entonces espero pues que esta explicación haya quedado clara, que haya sido del agrado de ustedes. Cualquier cosita o duda, pues estamos aquí dialogando por WhatsApp, por llamadas y estamos hablando. Muchas gracias, que el Señor los bendiga y hasta otra próxima oportunidad.